Bienvenidos a un nuevo episodio de Investalks. Hoy tenemos el placer de tener aquí a Juan Ramón Rayo. Juan Ramón es el decano de la Universidad de las Hespérides, doctor en Economía y autor, entre otras obras, del libro Anti-Marx. Muchas gracias por estar aquí, Juan Ramón. Muchas gracias, Javi, por la invitación. Es un placer. Hoy vamos a hablar de economía, de cómo está la clase media en España, de los grandes problemas que enfrentamos en la sociedad en cuanto a calidad de vida, calidad democrática de nuestras instituciones. Pero me gustaría empezar con una pregunta muy directa y muy sencilla. ¿Se está convirtiendo España en un país pobre? Bueno, depende de qué entendamos por país pobre, ¿no? Porque, claro, la pobreza la podemos medir o en términos absolutos o en términos relativos. En términos absolutos, no parece que sea un país donde la gente pase masivamente hambre, donde prácticamente no tengamos cubiertas las necesidades materiales mínimas, ¿no? Esa sería una posible definición de pobreza. Si lo medimos en términos relativos, pues tampoco somos pobres comparados con muchos otros países del globo, ¿no? De hecho, España estaría entre la clase media alta o incluso la clase alta mundial. Aunque uno pueda decir, pues yo tengo muchas privaciones, es verdad, pero es que el resto del mundo tiene privaciones bastante mayores. Ahora bien, es un país donde los estándares de vida se han estancado, donde además una parte creciente de la población joven, tiene privaciones materiales cada vez mayores y cada vez más acusadas y algunas muy relevantes, como el acceso a la vivienda. Es un país donde la capacidad de ahorro se ve cada vez más mermada y donde incluso la aspiración de construir un patrimonio personal amplio pues es para muchos una ilusión que no parece que esté en el horizonte. Sí, en ese sentido entendemos la pobreza, sí. Y eso además va de la mano con un discurso gubernamental que viene a decirnos que la economía está creciendo muchísimo, que por tanto estamos prosperando mucho, lo cual es una media verdad o una media mentira, según lo queramos ver, porque el PIB en su conjunto sí está creciendo, pero el PIB per cápita está creciendo mucho menos y la renta disponible de los trabajadores pues está esencialmente estancada en un entorno, ya digo, donde el acceso a muchos bienes básicos, como la vivienda, se ve muy limitado. Hay que ser conscientes de que tenemos mucha suerte de vivir en el momento histórico que vivimos, que, oye, la pobreza se ha reducido mundialmente muchísimo, sobre todo en el mundo desarrollado, gracias pues, al capitalismo y a la economía de mercado. Pero a mí, cuando hago esta pregunta o reflexiono sobre esa afirmación, pienso en la tendencia en la que llevamos, ¿no? Y si hemos salido de la tendencia ascendente, donde sí que subieron mucho los estándares de calidad de vida y ahora quizá se están reduciendo, ¿no? Y el otro día, mirando una estadística, vi un gráfico de John González en Twitter, que comparte, es economista e ingeniero y comparte gráficos y datos muy buenos. Y claro, el patrimonio medio ajustado a la inflación de las familias desde el año 2000 se había reducido enormemente en los jóvenes, como un 50 o un 60%, los menores de 45 también un 30 y tantos %, y las únicas franjas en las que había subido eran en los mayores de 55 y especialmente en los jubilados, ¿no? ¿Por qué se está dando esta paradoja de que nuestros políticos dicen que la economía va como un tiro, que el PIB del país sube, pero la realidad es que si ajustamos a la inflación el poder de compra y los patrimonios de las familias, que yo creo que al final es lo que la gente siente al final de mes, es otra distinta a lo que nos dicen? Con respecto a la evolución del patrimonio, cuidado porque hay que tener en cuenta el dinamismo de las generaciones. Es decir, el patrimonio de una familia joven o de mediana edad, hace 25 años, es el patrimonio hoy de una familia jubilada. Entonces esa familia sí se habrá ido enriqueciendo. Lo que ese dato nos viene a decir es que las nuevas generaciones están relativamente pauperizadas o empobrecidas con respecto a las generaciones que tenían su misma edad hace varias décadas. Es decir, que el acceso a la riqueza entre las nuevas generaciones se está viendo bloqueado. ¿Por qué se está viendo bloqueado en una economía que supuestamente está incrementando el tamaño de la tarta y por tanto donde habría más donde repartir? Porque claro, por hacer un paréntesis, ¿no? En entornos de juego de suma cero, donde la riqueza está dada, es verdad que si uno se enriquece es porque otro se empobrece. No hay forma de que alguien tenga más patrimonio sin que otro tenga menos patrimonio. Que ese es el entorno mental, yo creo, a través del cual muchísimas personas analizan la economía y por lo general es erróneo. No tiene por qué ser siempre erróneo. Hace 2000 años se acercaba bastante a la realidad. Hoy, desde luego, no. En economías donde está el PIB o la riqueza estancada, que también se puede dar, o incluso donde decrecen, pensemos en Grecia hace una década, pues de nuevo, si unos prosperan será porque otros se estén empobreciendo. A lo mejor no hay relación de causalidad, pero desde luego si la tarta se reduce y unos crecen,
al mismo tiempo, por estadística, otros tienen que estar empobreciéndose. Pero claro, en España lo que vemos es que el PIB está aumentando y, por tanto, en principio parecería que la tarta a repartir es mayor y hay margen para que todos se enriquezcan. ¿Cuál es el problema? Que la tarta es mayor, pero también el número de personas entre las que se reparte la tarta es mayor, porque el PIB en España ha crecido esencialmente durante los últimos años porque ha aumentado la población y porque ha aumentado la población inmigrante. ¿Eso qué significa? Pues que la renta per cápita, como hemos dicho antes, ha crecido mucho menos que el PIB. Y si miramos la evolución de los salarios después de inflación y después de impuestos, los salarios prácticamente no han crecido nada o incluso, según la fecha que cojamos, se han reducido. Eso con respecto a la evolución de los ingresos. Claro, el patrimonio, ¿cómo lo construyes? Pues lo construyes ahorrando una parte de tus ingresos, destinándola a la adquisición de activos y luego con la rentabilidad que te dan los activos a través de la reinversión adquiriendo más activos. Claro, si muchas personas tienen unos ingresos más o menos topados y no hay mucho margen de ahorro, ya de entrada esas personas no van a poder adquirir activos o van a poder adquirir muy pocos activos. Si además esos activos se han encarecido de precio y tienen un umbral mínimo de precio que tienes que pagar para poder adquirirlo, no es el caso normalmente de las acciones, pero desde luego sí es el caso de la vivienda, pues si el precio de la vivienda se ha disparado como consecuencia de políticas estatales que limitan la oferta y que encarecen la oferta, pues las nuevas generaciones, poca capacidad de ahorro, por salarios estancados e impuestos, incluyendo la inflación, que cada vez muerden más, poca capacidad de ahorro y el activo que normalmente compraban las generaciones a su edad se les ha vuelto inaccesible. Eso también lleva, de hecho, a muchos jóvenes, y en parte es comprensible, a decir, bueno, pues ¿para qué me voy a sacrificar ahorrando si no tengo en el horizonte la capacidad de construir ningún patrimonio? Porque ahorro un 10% de mi salario, pero la vivienda sube más de lo que estoy amasando, por ejemplo, para hacer frente a la entrada de una hipoteca. Es decir, que cada vez no me acerco más, sino que me alejo más. Entonces, ¿para qué voy a tener una vida de privaciones extraordinarias ahorrando? Pues gasto el 100% de mi salario, que tampoco es que me dé para muchos lujos, pero desde luego más que si encima tuviese que ahorrar para nada, ¿no? Entonces, yo creo que hemos entrado en esa rueda donde gran parte de las generaciones jóvenes tiene muy complicado el acceso a un patrimonio por todo lo que he mencionado y donde las generaciones que eran jóvenes hace 20 años, 30 años, sí han sido capaces en general de acumular un patrimonio. Y el sistema los protege de pues, la incertidumbre o los movimientos que puede tener una economía. Es decir, pues eso, te protejo el precio de la vivienda impidiendo que se construya más. O te garantizo una pensión que se está indexando a la inflación y que además lleva consigo una rentabilidad implícita mucho más alta de la que habrías podido conseguir con el nulo riesgo que has asumido a través de las cotizaciones sociales y esa es la última partida del presupuesto que quiero tocar, porque a ti no te voy a tocar en absoluto. Todos los otros recortes o subidas de impuestos los voy a trasladar sobre esa población joven que no tiene acceso a la adquisición de activos. Entonces, bueno, pues eso si lo quieres, es un enfrentamiento generacional no consciente en muchos casos, pero que sí se da y que de momento lo están perdiendo los más jóvenes. Claro, yo creo que al final la clase media, ¿no?, siempre tenía claro que, oye, si te esfuerzas, te educas, encuentras un trabajo, ahorras un poquito, puedes hacer una vivienda, puedes montar una familia, de mañana te jubilas relativamente pronto, ¿no?, con 60, 65, y vives esa segunda juventud cuando ya tus hijos están criados. Pero claro, en el momento en que los salarios de los jóvenes están tan estancados y no les da para comprar los activos reales o financieros que les permiten pues, crear ese proyecto de vida, es donde viene esa confrontación entre generaciones y donde la gente se empieza a ser muy consciente de que quizá no van a vivir mejor que otras generaciones de los últimos 20 o 30 años. Claro, yo creo que la principal esperanza que tienen hoy muchos jóvenes de tener un patrimonio es heredarlo, ¿no? Es la principal vía por la que, desde luego, muchos pueden llegar a tener un patrimonio, que el patrimonio que han amasado sus padres el día de mañana lo terminen heredando ellos, pero no porque ellos hayan podido amasar el suyo, sino porque obtengan el de sus padres. El problema de esto, obviamente, es que eso llega en una etapa vital, esperemos que tardía, ¿no?, por las circunstancias vitales de los padres, donde ya el margen de crear proyectos de vida ya está muy limitado, es decir, que una persona
hoy joven adquiera patrimonio, adquiera una vivienda, por ejemplo, a los 50 años, pues no le va a facilitar conformar una familia, no digo que sea imposible, pero desde luego ya se dificulta muchísimo, o no le va a permitir, no sé, formarse, si quiere reciclarse educativamente, claro, ahí va a tener ahorros para hacerlo, pero a los 50 lo vas a hacer. Bueno, hay gente que lo hace, pero ¿es la dinámica que se va a dar generalizadamente? Probablemente no. Entonces, ya digamos, muchos proyectos de vida que tienen sentido emprender a los 25, a los 30, a los 35, incluso a los 40, a los 50, 55 o 60 ya no tiene sentido hacerlo. Y además, digamos que esa es la esperanza principal de tener patrimonio personal acumulado para muchos. Y luego hay otra especie de patrimonio personal latente que no está reconocido como tal, pero es en el que mucha gente confía, que es lo que te promete el Estado que te va a dar, ¿no? Las pensiones públicas, la asistencia sanitaria. El problema es que, claro, ese patrimonio o esa expectativa de patrimonio es una expectativa de nuevo incierta. ¿Por qué? Porque hoy no se efectúan recortes, es verdad, a las pensiones públicas, pero ya veremos si no se efectúan en el futuro cuando la carga de gasto de las pensiones crezca mucho. O a su vez, claro, si a mí me mantienen la pensión, pero al mismo tiempo para mantenérmela me deterioran todo lo demás, me deterioran, por ejemplo, la sanidad, y yo para tener servicios sanitarios equiparables a los que podía tener hace 10 años o mínimamente de calidad, tengo que pagar sanidad privada, pues sí, claro, no me bajan la pensión, pero voy a tener que dar el salto a la sanidad privada y eso es un sobregasto. O de la misma manera, si uno no hereda y no tiene vivienda y le mantienen la pensión, pero tiene que pagar alquiler, eso a efectos prácticos es una rebaja de su renta disponible en la jubilación, ¿no? Entonces, esa casuística yo creo que se puede dar mucho, muchas de estas casuísticas en el futuro, y sí que te hablan de un deterioro de los estándares de vida justamente por no haber permitido una acumulación patrimonial propia sin expolios estatales de por medio. Claro, es que yo creo que la bestia, las 3 o 4 cabezas a las que enfrentamos, ¿no?, económicamente y socialmente, es salarios estancados, especialmente los jóvenes, que el salario medio del joven es inferior a la pensión nueva media. Eso es. Y eso, claro, dificulta muchísimo que el sistema se sostenga, especialmente si pasamos a la segunda cabeza, que es un sistema con muy poca natalidad, donde la pirámide poblacional está totalmente invertida y que parece que por eso están permitiendo que venga tanta inmigración, para intentar a corto plazo coger esos ingresos que generan los jóvenes inmigrantes. Esto nos damos cuenta que para sostener este sistema ni siquiera vale con esto, sino que el país se está endeudando, que cada vez está metiendo más presión fiscal a todos los jóvenes, y entonces es lo que tú dices, ¿no? Sí, igual el día de mañana tienes pensión, que ya veremos, pero a costa a lo mejor de toda la vida útil tuya de trabajador, donde además que el dinero ya sabemos que tiene utilidades decrecientes, y el acceso a una vivienda y el poder crear una familia, ¿no? Lo quieres hacer cuando lo puedes y quieres hacer. Pues por esa promesa hipotética, que ya veremos si llega, porque países como Dinamarca, que tienen un sistema fiscal y unas finanzas mucho más sólidas que las de España, ya nos están diciendo que jubilación hasta a partir de los 70, ¿no?, en el 2040. Claro. Si eso lo hace Dinamarca, que tiene unas finanzas públicas más sólidas, ¿qué no llegará en España el día de mañana, ¿no? Entonces, mi punto un poco es, todo parece estancado por la natalidad y por la falta de productividad en los salarios de los jóvenes, ¿no? Porque claro, habrá quien me diga, ostras, pues que los empresarios suban el salario a los jóvenes, ¿no? ¿Esto es posible? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué los salarios en España, especialmente para los jóvenes, son los que son y están tan estancados en términos especialmente de reales y de inflación? Bueno, antes de responder eso, solo por coger una afirmación que has hecho y que creo que es muy pertinente, dices, todo está estancado por falta de natalidad y por falta de productividad. Es que, claro, el Producto Interior Bruto lo podemos descomponer en población ocupada, que obviamente tiene una relación bastante estrecha con la población que tenga un país. Es verdad que no toda la población tiene por qué estar ocupada, pero no puedes aumentar mucho la población ocupada si tienes un límite en la población del país. Población ocupada por productividad. Entonces, claro, si la población ocupada no te crece o no te puede crecer porque la natalidad está estancada y la productividad tampoco te aumenta, pues entonces el volumen de actividad económica dentro de ese territorio va a estar estancado, salvo que traigas a personas de fuera, pero si esas personas de fuera ya de entrada tienen una productividad más baja, por ejemplo, porque ni siquiera hablan el idioma del país y eso requiere un tiempo obviamente de integración, o porque el capital humano que traen es un capital humano muy bajo y pueden prestar servicios valiosos, ¿eh? Yo aquí tampoco soy sectario a la hora de decir, no, solo el inmigrante que tenga una altísima cualificación es útil. No, el inmigrante de baja cualificación puede habilitar, por ejemplo, a que un nativo de alta cualificación tenga más tiempo libre para dedicar ese tiempo libre a producir con alto valor añadido a aquello a lo que se dedica. El problema de la inmigración puede ser un problema de integración, por un lado, integración que tampoco
yo creo que haya que exigir una especie de abandono de la identidad cultural que tenga el inmigrante para plegarse a una especie de identidad nacional predefinida, sino que tiene que ajustarse al Código Penal mínimo del país, obviamente a las normas básicas de convivencia. Ese es un problema, que no todos los que entran se ajustan a ese respeto al Código Penal mínimo y eso genera lógicas tensiones. Y otro problema, este más de largo plazo, tú lo has dicho, claro, los políticos atraen inmigrantes porque a corto plazo les dan ingresos, pero claro, también devengan derechos, devengan, por ejemplo, derechos pensionales. Entonces, si calculamos cuál es el valor fiscal neto de un inmigrante, cuando se ha hecho, por ejemplo, en Dinamarca, en Reino Unido, en Países Bajos también, en España al menos no tenemos cálculos oficiales de ello, pero no se alejaría demasiado previsiblemente de todos estos, el valor fiscal neto del inmigrante poco cualificado es negativo. Es decir, en valor presente supone una carga fiscal neta para el Estado y no una aportación neta. A corto plazo te genera un flujo de ingresos, pero el valor presente del flujo de gastos futuros es mayor que ese flujo de ingresos. Entonces, claro, si tú vas metiendo gente que tiene un valor fiscal neto negativo para las finanzas públicas del país, estás deteriorando a largo plazo la solvencia del país. A corto la estás maquillando, pero a largo la estás deteriorando. Entonces, como decía, ¿cómo no va a haber una sensación de estancamiento si la productividad está estancada o decrece? Porque es que, de hecho, en términos por trabajador, ¿no?, la productividad aparente del trabajo, desde 2008 ha decrecido la productividad. Y además la natalidad pues, está también por los suelos. Y eso lo que te genera es, población más envejecida, con menor impulso innovador, menor población que está trabajando y por tanto que está produciendo, etc. ¿Por qué la productividad está estancada? Que era tu pregunta antes de que tomara este quiebro. Yo creo que hay varias razones, ¿no? Y tampoco pretendo citarlas todas porque no, ni las recordaría todas ni imagino las conozco todas. Pero sí hay varias razones que son muy importantes. Para entenderlo, la productividad de un trabajador se incrementa cuando la dotación de capital, si lo queremos tecnológicamente avanzado, de la que dispone es muy alta. Cuanto más capital tecnológicamente avanzado posea un trabajador, o cuanto mayor sea el capital tecnológicamente avanzado promedio por trabajador, más alta será la productividad del país. Es verdad que también necesitas que ese capital sea capital humano del trabajador, es decir, formación para poder utilizar ese capital complementario. Pero bueno, dotación de capital tecnológicamente avanzado por trabajador. ¿Qué ha pasado en España? En España ha habido una primera oleada de inversión muy masiva de capital para capitalizar la economía y para incrementar la productividad, que se financió sobre todo no con ahorro interno, sino con financiación exterior. Eso es lo que sucedió desde el año, si lo queremos, 98-99 hasta 2007-2008. Pero ¿cuál es el problema? Que no se invirtió en sectores productivos, sino en sectores, al menos en ese momento, muy poco productivos, es decir, la burbuja inmobiliaria de la década de los 2000. Eso generó que despuntaran sectores de baja productividad, sectores en muchos casos que destruían valor, porque construían viviendas donde no había demanda a precios que no se podían o no eran remunerativos, y por tanto eso fue un despilfarro masivo de capital. Pero, como decía, ni siquiera es un despilfarro de capital propio, que en ese caso como que te puedes reponer volviendo a ahorrar. Fue un despilfarro de capital ajeno que tenías que devolver. Entonces, la primera década del siglo XX nos la pasamos dilapidando capital propio y la segunda década del siglo XXI, en ambos casos, nos la hemos pasado devolviendo ese capital que nos prestaron para malinvertir. Fue una década, la pasada, de desapalancamiento, sobre todo privado, no público. ¿Y eso qué significa? Que el ahorro privado, que sí ha estado, ¿no?, desde 2011-2012, España es un país ahorrador frente al resto del mundo en términos netos, pero ese ahorro que podríamos haber reinvertido internamente en capitalizar la economía, lo hemos destinado a amortizar deuda y por tanto tampoco la hemos capitalizado. Entonces hemos perdido, si lo quieres, 20 años en capitalizar la economía, que es lo que te permite, no es algo automático, pero es desde luego condición necesaria para poder aumentar la productividad. Vale, eso no ha pasado. Ahí ya tienes, por tanto, una primera causa que explica ese estancamiento. Segunda causa, los sectores tecnológicamente más avanzados, que son en los que habría que haber invertido
ese capital que hemos dilapidado en otras cosas, son sectores que tampoco han despuntado en España. ¿Por qué no han despuntado en España? Aquí hay diversas posibilidades, pero una es toda la maraña regulatoria que, por un lado, penaliza el desarrollo de esos sectores y, por otro, protege a las empresas incumbentes frente a los nuevos competidores. Las empresas incumbentes ya tienen sus modelos de negocio no especialmente productivos, por lo que vemos en el tejido empresarial español, sobre todo de grandes empresas, y claro, para, digamos, estimularlas a que cambien o a que sean reemplazadas, necesitas la presión de nuevos competidores que te digan: o tú cambias o yo te quito el puesto. Claro, si tú estableces barreras regulatorias que dificultan la competencia con esos grandes operadores, pues los gestores se burocratizan y se dedican a, bueno, pues ordeñar la vaca, pero no a multiplicar el número de vacas que tienen o la productividad de cada vaca, ¿no? Y eso es un poco también lo que aparentemente ha sucedido no solo en España, sino también en buena parte de Europa. De hecho, el informe Draghi, el famoso informe Draghi, va un poco en esa dirección. Lo que nos viene a decir es: la hiperregulación está matando a Europa porque no permite que se desarrollen los sectores de productividad punteros que sí se han desarrollado en paralelo en los Estados Unidos y que explican el fuerte crecimiento de los Estados Unidos durante las últimas décadas. Pues bien, eso que es aplicable a Europa también es aplicable, desde luego, incluso más al caso de España. Luego también hay una cuestión ya también regulatoria de barreras que dificultan o desincentivan el crecimiento empresarial. En general, para hacer grandes inversiones de capital en nuevas tecnologías necesitas empresas medianas grandes. Pero en España, no solo en España, pero desde luego también en España, se penaliza mucho en términos fiscales y regulatorios que una empresa supere determinados umbrales de tamaño, por ejemplo 50 trabajadores o por ejemplo ciertos umbrales de ingresos o de beneficios. Y eso a lo que lleva es a que las empresas se vuelvan conservadoras y digan: oye, ¿para qué me voy a quebrar la cabeza complicándome la vida contratando a un trabajador más si a partir de ese momento ya me va a ser aplicable una legislación laboral mucho más onerosa? ¿O para qué voy a intentar incrementar mi facturación si eso supone costes regulatorios adicionales? Claro, a largo plazo, pues tiene sentido que una empresa diga: yo preferiría ser gigantesca a pequeña, pero es que no das el salto de pequeña a gigantesca sin pasar por estadios intermedios donde ahí sí que dices: bueno, me interesa no moverme, me quedo quieto. Y si nadie se mueve, si todos se quedan quietos, pues ninguna empresa o muy pocas empresas terminan creciendo. Claro, todo lo que comentas es muy interesante y me parece también relevante destacar el hecho de que España está en un ente superior, que es Europa, y estamos viendo cómo esto no es único de España, que muchas veces la gente dice: no, pero es que en Francia, es que en Inglaterra, bueno, es que también tienen problemas gravísimos de deuda, de productividad, del sistema de bienestar, que parece que es insostenible tal y como está concebido hoy con el futuro económico que parece que tenemos a corto plazo. Y aquí la pregunta es: ¿va a haber margen regulatorio, político, para que esto pueda cambiar a nivel europeo? Porque claro, cuando uno ve la diferencia de inversión que se capta, la inversión en tecnología que se hace en Estados Unidos, en algunas regiones de Asia, contra la que se hace en Europa, y como anécdota, algo muy tonto, simplemente para ejemplificarlo al absurdo, cuando ve que Apple es capaz de lanzar los AirPods nuevos que tienen traducción en tiempo real en Estados Unidos y que en Europa no van a poder tener tiempo real, que nos permitiría que aunque tú hables chino y yo español pudiésemos tener esta entrevista y todo el mundo lo escucha en su idioma, pues uno se pregunta si hay salvación posible y esto se va a poder parar antes de que el capital tecnológico se desarrolle tanto que las regiones que no son capaces de atraer e invertir en ese capital se queden absolutamente fuera del tablero. Claro, efectivamente. A ver, ahí hay varios problemas, ¿no? Uno, que al menos ese sí parece que lo estamos empezando a superar, y es tomar conciencia del problema. Aquí al menos parece que ya no solo pues, en esta entrevista o algunos periodistas o algunos académicos, sino incluso las élites europeas, pues están diciendo: oye, aquí algún problema hay, ¿no? El informe Draghi es un informe de las élites europeas que reconoce la naturaleza del problema. Otra cosa es ya dar los pasos para solucionarlo, y eso es bastante más complicado. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una economía estancada, se generan grupos de interés. Bueno, grupos de interés se generan siempre, pero especialmente en una economía estancada, y esto también lo podemos ver con el debate que teníamos antes entre jóvenes y pensionistas, se generan grupos de interés que han acumulado riqueza y que buscan proteger esa riqueza. Sobre todo, ya digo, si la economía está estancada, pues ¿cómo la protejo? Pues que no entre nadie y me la quite, ¿no? En lugar de decir: oye, yo la protejo porque voy a continuar expandiéndola. Y entonces
aunque me quiten una parte, como otra está creciendo, pues en general sigo teniendo más. No, si la economía está paralizada, el juego de suma cero que mencionábamos antes, entonces yo no quiero perder mi posición. ¿Cómo evito perderla? Pues con regulaciones que digan aquí no puede entrar nadie a competir o es muy oneroso entrar a competir. Entonces eso se plasma en regulaciones que no pensemos que todas ellas tienen como propósito mejorar la eficiencia de la economía o coordinar mejor a la sociedad, minimizando los costes y las fricciones entre interacciones sociales. No, la mayoría de regulaciones lo que buscan es la captura del regulador en favor de aquellos que han sido capaces de influir en el contenido de esa regulación. ¿E influir para qué? Para que su posición competitiva no se pierda frente a terceros que puedan entrar. Entonces, claro, si tú vas a quitar eso, imaginemos que los burócratas europeos dicen, bueno, pues vamos a quitar todo eso para dinamizar la economía. Te vas a ganar muchísimos enemigos, porque el modus vivendi de muchos grupos económicos grandes depende de que esas regulaciones se mantengan en pie. Y por tanto, vas a tener muchas campañas políticas o periodísticas en contra, vas a tener movilización social azuzadas por esos grupos para que eso no se cambie, van a manipular, por supuesto, a la gente diciendo, no, es que esto perjudica a los más pobres, etc. Esto lo hemos podido ver, un ejemplo muy claro en el caso de Argentina, ¿no? Argentina ha abierto las importaciones al textil, ha favorecido, por tanto, que entre competencia extranjera contra el textil nacional. Y bueno, ya tienes a políticos diciendo que eso es intolerable, que hay que cerrarlo porque el textil nacional se está arruinando, va a quedar mucha gente en la calle, cuando claro, eso lo que significa es que el consumidor nacional va a tener que pagar muchísimo más por ropa de peor calidad, ¿no? Entonces, todo eso hace que en una sociedad, ya digo, estancada como esta y muy movida por la opinión pública y por tanto muy manipulable a través de la opinión pública, sea difícil de cambiar. El político tiene un horizonte de 4 años, no se quiere complicar la vida, no se quiere enfrentar con los grupos de poder, no quiere que los grupos de poder económicos le generen un clima social desfavorable. Entonces, bueno, pues sí, dice, hay un problema, pero ya veremos cómo lo arreglamos si alguien lo arregla. Y claro, el tiempo va pasando, otros no se quedan atrás o no se quedan estancados como tú o no tan estancados como tú y tu posición relativa va empeorando. ¿Eso significa que nuestra calidad de vida tiene por qué caer? No necesariamente, porque aunque no innovemos podríamos beneficiarnos de las innovaciones de otros, pero también hay barreras para incorporar las innovaciones que efectúan otros. Y en cualquier caso lo que sí significa es que la posición, digamos, geopolítica o geoeconómica de los países europeos obviamente sí va a quedar mucho más atrás porque eres dependiente de la innovación que muevan inicialmente otros y por tanto te quedas en una posición subordinada. Claro, yo creo que a costa de estar protegiendo el gran elefante en la habitación, que son los pensionistas, que por la pirámide proporcional invertida que hay, pues son los que hoy también deciden el cambio político y qué partido gobierna los 4 años, creo que hay mucha gente que no es consciente de las implicaciones que esto puede tener 15 o 20 años cuando uno mira la tendencia social y política en Europa. Y es que hay ciudades de Europa como Bruselas en las que ya hay un 50% de que los jóvenes son musulmanes. En España un 40% de los menores de 2 o 4 años ya eran extranjeros en los colegios. Entonces se está fiando mucho a la inmigración y ¿podemos encontrarnos una Europa radicalmente distinta a la que conocemos en 20 años a nivel social? Bueno, yo creo que eso ya es una tendencia de muy difícil reversión, justamente porque si la natalidad nativa es muy baja o inexistente y se intenta estabilizar o incluso incrementar la población a través de la inmigración, pues obviamente ahí va a haber un cambio de composición étnica, si lo quieres, muy considerable. Recientemente, por ejemplo, veíamos estadísticas de España donde más de un tercio de los nuevos nacimientos en España o los menores en España eran de origen inmigrante, ya sea de primera generación o de segunda generación. Claro, todo esto pues, te cambia la composición social de una manera muy clara. ¿Es eso problemático? Bueno, depende. Es problemático si con el cambio en la composición étnica o social se te genera un cambio cultural profundo dentro de esa sociedad. Y con cultural no me refiero a cuestiones, digamos, más o menos irrelevantes desde un punto de vista de calidad de las instituciones. Si nos gusta más esta comida o esta otra, si tenemos estas costumbres o tenemos estas otras, sino la visión sobre pues, cómo ha de estar políticamente organizada una sociedad. Claro, si se genera un cambio cultural a través del cual políticamente
deshacemos pues, el régimen mínimo elemental de libertades y de pluralismo político, pluralismo en forma de tolerancia de la diversidad de derechos que tenemos hoy, pues eso evidentemente sí sería un perjuicio muy grande para el futuro económico y también político de Europa. Hey, estoy seguro que vas a disfrutar y aprender muchísimo con este podcast. Juan Ramón es un libro abierto para entender cómo funciona la economía y sobre todo por qué es tan importante que los humanos se vayan capitalizando poco a poco para cada vez ser más libres. En este sentido, quiero presentarte al sponsor del Investalks. Trade Republic permite ahorrar con la máxima remuneración del Banco Central, que actualmente está en el 2%, sin límites a tu dinero y con IBAN español. Pero además, y lo que es mejor, te permite invertir sin comisiones si creas un plan recurrente de inversión en los mejores ETFs, acciones y fondos de inversión de todo el mundo. Por cada compra individual, si no es un plan de inversión, solamente se paga una comisión de €1 en la compra o en la venta. Además, tiene una tarjeta de débito que te permite comprar y recibir hasta el 1% de Safeback directamente en la compra de acciones del dinero que gastes. Te dejo aquí abajo la información para que puedas echarle un vistazo y registrarte si esto es algo que te interesa. Seguimos, muchas gracias. Claro, mientras esto se va fraguando ahí a fuego lento, pero que ya vemos cómo se va acelerando por números, ¿no? Por la diferencia de natalidad entre distintos grupos étnicos, también se percibe claramente que el Estado cada vez tiene más peso en la vida de las personas. Vemos salir a los ministros pues, alegrándose o celebrando de que el ingreso mínimo vital crezca, favoreciendo mucho, ¿no?, ese intervencionismo en las pensiones y beneficiando mucho al grupo pensionista. Y todo esto al final tiene un precio, ¿no?, que es el precio de más impuestos y pérdida de confianza en la moneda, ¿no?, por esa deuda que se adquiere y esa masa monetaria que crezca. ¿Va a haber un fin al crecimiento del peso del Estado en la sociedad? ¿O vamos hacia un punto complicado de retorno? Bueno, a ver, el Estado en España todavía tiene cierto margen de crecimiento, pero en términos relativos, me refiero en relación al resto de la economía, pero tampoco vamos a ver, desde mi punto de vista, aumentos del Estado muchísimo mayores como los que presenciamos a lo largo del siglo XX, básicamente porque no tiene mucho margen ya para seguir aumentando. El caso quizá más claro sea el de Francia. En Francia el Estado pesa casi el 60% del PIB. Bueno, ¿España podría llegar hasta ahí? Podría llegar hasta ahí de una manera pues bastante nefasta desde mi punto de vista, pero es factible. Ahora, mucho más del 60, 65, claro, ya estás como nacionalizando toda la economía y a poco que quieras dejar un sector privado mínimamente autónomo no vas a poder hacerlo, y aparte tampoco está muy claro que la sociedad te lo fuera a tolerar. Es decir, al gobierno de Pedro Sánchez le gustaría gastar aún más de lo que gasta, muy probablemente, pero claro, para hacerlo tendría que subir impuestos y subirlos de manera muy sustancial. Por ejemplo, voy a subir el IVA al 25%, me voy a cargar los tipos reducido y superreducido, voy a subir el IRPF no a las rentas altas, sino a las rentas medias y bajas, y todo eso obviamente genera una respuesta y una reacción social que tampoco es algo que el político, sobre todo en un horizonte de 4 años, esté dispuesto a aceptar. La rana la va a seguir viendo poquito a poco, pero no con grandes saltos tan fuertes en la fiscalidad que sí generarían reacción social. Entonces, sí, es verosímil que veamos que el Estado sigue creciendo, por desgracia, pero cuando ya pesa el 45, 46, 47% del PIB, el margen para que crezca en términos relativos mucho más ya no es el que teníamos a lo largo del siglo XX. Es que en el siglo XX empezamos con un Estado, depende del país, ¿no?, pero del 3, 4, 5% del PIB y estamos en el 45%. Claro, esa progresión no puede seguir matemáticamente, ¿no? Ahora, eso es intervención desde el lado del gasto y los impuestos. Luego hay otras formas de intervenir, que es la regulación, que es que nos dicten exactamente cómo debemos vivir o organizar nuestras vidas. Y ahí sí que podemos seguir viendo un grado de intromisión creciente del Estado en nuestra vida, por desgracia, ¿no? Entonces, sí, salvo que consigamos persuadir a grandes masas de la población de que ese no es el camino, de que el camino no es muchísimo más Estado en el ámbito fiscal o de gasto y en el ámbito regulatorio, sino menos, mientras sigamos viendo al Estado como algo que nos protege, como algo que nos mejora, como algo hacia lo que tenemos que evolucionar, ¿no?, algo que es progresivo en términos evolutivos, mientras sigamos compartiendo esa visión,
yo creo que el Estado se va a aprovechar de eso, ¿no? Es como, si el huésped ve al parásito como algo que lo beneficia, obviamente el parásito va a parasitar cada vez más porque el huésped le está diciendo, sí, parasítame más porque eso me viene bien. Entonces hay que empezar a ver el Estado como lo que es, como un parásito que nos está asfixiando, nos está desangrando y que por tanto nos está destruyendo. Y si no tenemos esa visión, va a ser muy complicado contrarrestar el impulso que tiene ese parásito, el Estado, para seguir aprovechándose de nosotros. Claro, porque yo creo que es fácil mentalmente, ¿no?, delegar en otro tercero tu futuro, tu responsabilidad, tu libertad, pero tiene un precio, ¿no? Y vemos como en sociedad quizá más avanzadas en términos de capital humano y de capital financiero también, cuando tienen esa libertad y esa cultura, toman mejores decisiones. Lo veíamos en Suiza, por ejemplo, que salió una votación sobre si imponer un salario mínimo y salió que no. Y el salario medio o mínimo o cualquier, lo midas como lo midas en Suiza, es infinitamente superior que aquí, que en España. Y es que quizá, claro, llevamos tantos años pervirtiendo el sistema económico y el sistema capitalista en el que vivimos que la gente ha perdido la fe en el sistema capitalista, pero porque quizá ya no estamos en un sistema capitalista. ¿Nos está ocurriendo esto? Bueno, yo creo que estamos en un sistema capitalista, pero muy disfuncional en muchas áreas por la sobreregulación y el exceso de fiscalidad. Y luego aquí, claro, volviendo al tema del salario mínimo, que me parece un buen ejemplo. De nuevo, estamos en esa lucha entre grupos por intentar rascar algo dentro de una economía esencialmente estancada, ¿no? Es decir, yo puedo perfectamente entender que en una economía que está estancada, una persona que esté cobrando el salario mínimo diga, yo quiero mejorar mis estándares de vida. ¿Cómo voy a mejorar esos estándares de vida? ¿Cuál es la única vía por la que puedo mejorar mis estándares de vida? Pues si me suben el salario mínimo y por tanto le obligan al empresario a pagarme más. Porque de otra manera no va a suceder. Es decir, en esta economía estancada voy a seguir cobrando muy poco. Claro, eso puede tener efectos negativos sobre la economía. Puede destruir, por supuesto, tejido empresarial, reducir contrataciones, puede llevar a que otras formas de remuneración que tenías no las llegues a tener, quizá te obliguen incluso a intensificar tu ritmo de trabajo, puede restar capacidad de crecimiento futuro. También, a ver, dimensionemos la magnitud que tiene una subida del salario mínimo en la economía, porque estamos hablando de un porcentaje, en origen al menos, relativamente bajo de la población laboral. Pero bueno, en el margen es así. Ahora, claro, esas preocupaciones pueden tener sentido y las puedes poner en una balanza cuando la perspectiva es, oye, es que si no me suben el salario mínimo, aún así mi salario va a aumentar porque vivimos en una economía dinámica y donde la productividad va aumentando y por tanto yo tengo la expectativa, incluso sin subida del salario mínimo, de vivir mejor dentro de algunos años. Cuando eso no sucede, pues la gente, claro, dice, ¿qué hay de lo mío? Es decir, Estado, te metes en todas partes. Intervienes en todo, pues también interviene un poquito en mi favor. Porque si intervienes en todo y en muchas cosas incluso perjudicándome a mí, y luego cuando toca intervenir en mi favor no intervienes, pues yo salgo netamente perjudicado de la intervención. Por eso muchas veces es complicado hacer reformas en el margen, porque reformas en el margen puede ser, pues eso, congelo el salario mínimo o lo elimino. Ya, pero si tú congelas o eliminas el salario mínimo y dejas todo lo demás constante, va a haber mucha gente que salga netamente perjudicada. Otra también beneficiada, que esa es parte de la población que nos olvidamos, ¿no? El que no encuentra empleo o está subempleado por la existencia del salario mínimo, pues a ese no lo contamos e incluso él mismo probablemente no atribuye su situación a la existencia de un salario mínimo, con lo cual mentalmente incluso muchas de esas personas seguirían viendo como negativa la eliminación del salario mínimo. Pero bueno, incluso centrándonos en el grupo que sí saldría perjudicado, gente que cobraría menos. Claro, si tú cambias solo eso y le bajas indirectamente el sueldo a esa gente, pero luego no amplías sus horizontes de prosperidad por otros lados porque no tocas nada más, pues claro, esa gente dirá, incluso aunque sean liberales, dirán, bueno, toquémoslo todo o no toquemos nada, porque si no, lo que estamos tocando solo unitariamente salgo yo perjudicado y no tengo por qué pagar yo solo el pato. Es muy similar al despido, ¿no? En Estados Unidos el despido es libre, no hay indemnización, pero hay pleno empleo prácticamente siempre que no hay recesiones, que son más rápidas y tal, pero siempre que no hay recesiones, pues hay pleno empleo. Sí, efectivamente, pues claro, esto yo creo que se veía más claro y de nuevo aquí lo que mencionaba de cuando una economía se está expandiendo,
pues es más fácil hacer ciertos ajustes, ¿no? Ahora, España es una economía que crea empleo, cuyo PIB crece, el PIB per cápita no, pero el PIB sí, es decir, que hay más oportunidades de encontrar trabajo. Pero claro, trasladémonos hace una década o 13 años, ¿no? En plena caída de la actividad económica y del empleo como consecuencia de la profunda crisis económica que estábamos atravesando, y en ese momento se planteaban, por eso se suelen plantear en momentos de dificultad y no en momentos de prosperidad, que es cuando más fácil debería resultar hacerlo, se planteó pues, reducir el coste del despido. Claro, eso a mucha gente le molestó profundamente porque era, a ver, si abaratas el coste del despido, a mí me pueden echar. Y el problema de que me echen es que ahora mismo no es nada sencillo, es casi imposible volver a encontrar un empleo. Con lo cual, vale, sí, a lo mejor abaratar el despido es necesario para a medio plazo volver a crear empleo, pero en el corto plazo me estás perjudicando mucho. Y claro, ahora si dijeran vamos a abaratar el despido, por supuesto habría protestas sociales y porque los sindicatos movilizarían a la población. Es un poco también lo que mencionábamos antes de los grupos de presión organizados que viven de las regulaciones concretas que existen, pues no se las toques porque entonces movilizarán a una parte de la población para contrastar. Pero desde luego el perjuicio práctico que la rebaja del despido tendría para muchas personas hoy sería mucho más bajo que en el año 2012 o 2013. Y con el salario mínimo o con otras regulaciones, lo mismo. Claro que al tocar una regulación estás de alguna manera redistribuyendo, porque la regulación en sí misma es redistributiva. Perjudica a unos y beneficia a otros. Las hay que perjudican a todo el mundo y esas salvo a élites muy concretas, pero muchas te perjudico a ti para beneficiar al otro. Entonces, desregular significa revertir esa redistribución original que habías planteado con la regulación. Lo que no se ve muchas veces es que en ese proceso de distribución, ya sea fiscal o regulatoria, hay costes de eficiencia que se pierden y que no se redistribuyen a nadie. Muchas veces no es un juego de suma cero como tal, es un juego de suma negativo. Es decir, yo gano a tu costa, pero el excedente que tenemos entre los dos es menor que el que teníamos antes. Y por eso, siendo bueno eliminar regulaciones e impuestos, cuesta tanto porque vas a tener gente que se oponga, aunque, digámoslo así, socialmente o en agregado, esto nos perjudique en general. Parece que el gran problema que tenemos con todas las políticas, líneas, todos los grandes dramas vienen de los incentivos a corto plazo que tenemos en el sistema, ¿no? Esto es por el tema de las elecciones a 4 años, esto es por la falta de cultura en general, esto es por el sistema de partidos que tenemos que evita que gente brillante, pero con los incentivos correctos llegue. ¿Qué debería cambiar para que se empiecen a tomar decisiones que a corto plazo puedan ser un poquito dolorosas, pero a medio y largo plazo faciliten la convivencia y la calidad de vida de las personas? Bueno, es un poco todo lo que has mencionado, ¿no? Por supuesto, los valores de la sociedad en muchos casos son, bueno, más que valores, marcos mentales, si lo queremos, de la sociedad son en muchos casos cortoplacistas o no tienen incorporadas los efectos de largo plazo y no los evalúan correctamente. Entonces, claro, si tú solo te fijas en el corto plazo y no en los efectos de largo plazo porque o no los conoces o los descuentas tanto que te dan igual, pues solo vas a adoptar políticas de corto plazo aunque sean negativas a largo, ¿no? Un poco lo que decía Keynes de largo plazo todos muertos, que hasta cierto punto tiene un sentido, ¿no? Y es, a ver, no me hables tanto del largo plazo porque yo vivo en el corto y por tanto decirme, no, es que si te despido hoy, en 10 años vas a vivir muy bien ya, pero es que hoy me vas a despedir y cómo sobrevivo el día de mañana, ¿no? Para llegar al largo plazo he de superar muchos cortos plazos y por tanto preocupémonos del corto plazo, ¿no? Y eso es la receta que aplica mucha gente en su vida y también la que pretende que se aplique en la política. Luego la política, obviamente, con elecciones cada 4 años, que bueno, en realidad ni siquiera son cada 4 años, porque tienes elecciones en muchos centros de poder distintos, entonces casi cada año tienes alguna elección para la que tienes que politiquear a la hora de enfrentarte a ella, y eso te modifica toda la agenda, es decir, si ya hay reformas que pueden requerir 20 años o 30 años para que se vea su efecto, ¿no? Políticas de inversión, incluso inversión pública, ¿no? A muy largo plazo, que el político crea que son beneficiosas a largo plazo, pero no las vas a aplicar a 4 años, pero si encima ya no es a 4, sino a 1 o a 2, pues la cantidad de políticas con impacto a medio o largo plazo que puedas aplicar se reduce desde luego muchísimo y caemos más bien en una lucha
de consignas cortoplacistas que son las que mueven en un determinado momento el ánimo de votar, ¿no? Yo creo que es una cuestión cultural, en el sentido de los modelos mentales a través de los cuales entendemos el mundo no incorporan el largo plazo, es una cuestión política, tal como está configurado el sistema político, incentivamos debates de muy corto plazo y enfrentamientos partidistas de muy corto plazo, y también es una cuestión que está un poco relacionado, es un subproducto que realimenta lo demás, patrimonial. Es decir, claro, a una persona que tenga un patrimonio sustancial, tampoco estoy pensando en millonarios, pero que pueda aguantar un año desempleada, que la despidas, por ejemplo, por una reforma laboral, o que le bajes circunstancialmente el salario, si eliminas el salario mínimo, obviamente le va a perjudicar y no va a querer sufrir eso. Pero no es una cuestión casi de vida o muerte o de tengo algo que me permite mantenerme o no tengo nada, porque tienes ese colchón para soportarlo. Es más, al tenerlo también, quieras que no, tú como el valor de tu patrimonio está vinculado a la evolución de la economía a largo plazo, pues tienes un feedback de, oye, hemos de cuidar la salud de la economía y no solo mi economía individual a través de la regulación, ¿no? Pero claro, si gran parte de la población está descapitalizada y lo único que tienen es el ingreso regular que obtienen a través de su salario, pues claro, el político, ¿qué va a hacer? Pues tratar de cuidar esas rentas salariales, ya sea con regulaciones que dificulten el despido o ya sea con subidas de ese salario. Y como mucho, que también lo mencionabas, pues suplementar esas rentas salariales con subsidios estatales de si te quedas desempleado, te doy esta ayuda. Pero claro, eso genera a su vez redes clientelares que pueden ser muy problemáticas, porque muchas de esas ayudas no son ayudas transitorias de me he quedado desempleado, no tengo patrimonio, dame una ayuda puente hasta que encuentre un nuevo trabajo, sino que para mucha población se convierten en su modo de vida, porque a su vez el político tampoco tiene incentivos a movilizar a masas de la población a las que en muchos casos impides trabajar, a lo mejor por la existencia de un salario mínimo o por regulaciones laborales muy onerosas o por regulaciones empresariales que privilegian a ciertas empresas y dificultan la creación de otras. Entonces tienes como una parte de la sociedad a la que abandonas. La propia población también se abandona en cuanto a su capacidad para contribuir productivamente a la sociedad, y como tienes esas ayudas que podrían tener sentido, ya digo, como ayudas puente, pero que cronificas, pues de nuevo tienes esa población estructuralmente dependiente de ayudas que de nuevo no reformas, porque si tú ves que se está cronificando una situación de desamparo frente al mercado y de dependencia frente a las ayudas, pues ya podrías decir, oye, vamos a reformar el sistema de ayudas, vamos a tratar de dar un impulso o condicionar las ayudas a una reinserción más activa, o lo que a veces se llaman políticas activas de empleo, ¿no? Vamos a ver cómo recapacitamos a estas personas para que no vivan de las ayudas y vuelvan a incorporarse al mercado laboral. Pero todo eso, claro, una vez has generado intereses creados de, oye, yo es que vivo así, y además lo otro tampoco, o sea, yo no puedo dar fácilmente el salto al mercado laboral, por tanto, si me cortas el grifo de la ayuda, me quedo sin nada. Entonces eso genera obviamente protesta. Entonces, como digo, el tener una economía más o menos estancada, con poco dinamismo, ya sea dinamismo de creación de empleo o de aumento salarial y por tanto de mejoría de estándares de vida a largo plazo, y tener una sociedad descapitalizada, sin patrimonio que te permita pues, aguantar el tipo sin ayudas estatales, lo que genera son todo incentivos disfuncionales a vamos a meter cada vez más Estado a redistribuir lo poco que haya para de alguna manera protegernos. Y eso lo que genera es una sociedad de cultura, si lo quieres, pobrista, ¿no? Es decir, una sociedad que se conforma con no crecer, que se conforma con malvivir, pero que confunde el malvivir con el sobrevivir a través de la redistribución pauperizadora del Estado, que es la situación en la que ha estado, por ejemplo, Argentina durante décadas. Ya veremos si ahora Milei es capaz de dar un vuelco institucional a esto, pero incluso ahí estamos viendo las enormes dificultades que tiene Milei para poder aplicar reformas que siguen siendo bastante tímidas a la hora de desmontar todo ese sistema de intereses creados durante décadas. Ahora después hablaremos de Argentina, de Milei, de por qué es tan difícil pregonar este tipo de ideas y actitudes y medidas.
Pero es que al final todo es cuestión, ¿no?, de círculos que o bien cogen dinámica y se van beneficiando, o que generan, al revés, círculos viciosos que complican todo, ¿no? Y se ha visto en estudios que al final, cuando las sociedades es más pobres, se ha hecho estudios preguntando a la población: oye, ¿qué prefieres, 1.000 euros hoy o 1.500 en 12 meses? Cuanto más pobre es la sociedad, eligen el dinero hoy que los 1.500, cuando es una revalorización del 50% en un año, ¿no? Que te facilita, o sea, que es una rentabilización muy buena y que deberías coger, ¿no? Claro, el problema es que a medida que esto se hace grande y se hace tantas trabas, ahora la tarta está creciendo poco a poco, aunque a largo plazo sea por la inmigración y no sea beneficioso para el país, pero está creciendo. Pero puede llegar un momento que decrezca y todos estos incentivos hagan aún más difícil a los ciudadanos vivir. Una de las funciones que tenemos en mi canal es intentar que la gente se capitalice poco a poco, porque como tú muy bien explicas, y yo confío plenamente, cuando la gente se capitaliza y entiende cómo funciona el dinero, es más crítica con la gestión de otros, puede pensar a más largo plazo, y creo que eso poquito a poco puede acabar generando un cambio en la sociedad, ¿no? Desde este punto de vista, creo que lo más difícil para que la población empiece a capitalizarse, claro, es entender que el dinero per se no vale nada, ¿no? Que es un medio de intercambio a corto plazo, pero que no sirve para proteger y crear patrimonio a largo plazo. ¿Cómo tú le harías entender a alguien la importancia de cambiar ese papel, que es una moneda fiduciaria que no tiene nada detrás, o al menos un activo grande detrás, ¿no?, que pueda garantizar que eso vaya a apreciarse y no a depreciarse, para que haga el esfuerzo, con lo difícil que lo tenemos hoy en día, de sacar un 5, 10, 20% de su sueldo e invertirlo a largo plazo? Bueno, a ver, lo primero, la moneda fiat que tenemos sí tiene detrás algo, que es la solvencia o la capacidad fiscal del Estado. Por eso estados con capacidad fiscal neta, ¿no?, alta, es decir, con superávit o equilibrio presupuestario, son estados cuya moneda no se deprecia o se deprecia mucho menos. Ahí está el caso de Suiza. Y en cambio, estados con capacidad fiscal nula, con déficits estructurales que solo se financian emitiendo más moneda, pues son estados que tienden a caer en inflaciones galopantes o en hiperinflación. Y por eso proteger las finanzas públicas, en el sentido del equilibrio presupuestario, al final es proteger el valor de la moneda y la línea primera de ahorro de muchísima gente, porque es verdad que la mayoría de la gente ahorra en dinero contante y sonante, ya sea efectivo o depósitos bancarios no remunerados, que es una forma de ahorro líquida, es una forma de ahorro donde no se asumen riesgos. El problema, como decías, es que en general, y esto también es en parte una política deliberada de los estados, incluso algunos economistas, algunos bastantes economistas la apoyarían, de oye, vamos a meterle un impuesto en forma de inflación a la liquidez para estimular a que la gente se lance a invertir en otras cosas que no sean liquidez. Porque esto es cierto, si todo el mundo estuviera en liquidez, nadie invertiría en activos productivos y por tanto la sociedad estaría estancada. El problema es que hay varios problemas, ¿no? Pero claro, si mucha gente no da el salto, ya sea por falta de cultura financiera, por ejemplo, y se mantienen ahorros líquidos y tú les metes un impuesto, pues lo que estás haciendo es descapitalizar con la inflación justamente a los estratos más pobres de la sociedad. Y es lo que ocurre. Que son o tienden a ser los menos financieramente sofisticados. Entonces, ¿cómo hacerle entender a una persona la importancia de construir un patrimonio personal si tiene capacidad de ahorro? Con capacidad de ahorro no me refiero a que sin hacer nada ahorre. Obviamente tiene que haber una planificación financiera personal para intentar maximizar la capacidad de ahorro, pero incluso así puede haber gente que no la tenga, ¿no? Entonces, si alguien la tiene y por costumbre lo que hace es acumular patrimonio en forma de saldos líquidos grabados con inflación, lo primero es entender eso. Es que la inflación te está perjudicando y te está empobreciendo mes tras mes, año tras año, en parte por una política pública deliberada para ello. Lo siguiente es entender tanto la importancia individual que tiene la construcción de un patrimonio a través de la adquisición de activos productivos, ya sea porque son directamente productivos o porque financian inversiones productivas, cuanto la importancia para la sociedad que eso tiene. Socialmente, la inversión productiva es lo que permite aumentar la productividad y lo que permite elevar los estándares de vida. Por tanto, dar financiación personal a proyectos productivos no es, no sé, explotar al trabajador, que esa es una visión de raigambre muy marxista, que en la medida en que alguien la comparta, pues obviamente verá con hostilidad el mundo de la inversión. O sea, puede parecer una tontería de, bueno, sí, ¿qué más da? Lo importante es que uno entienda que es beneficioso para él. No, también tiene que entender que es beneficioso para los demás, porque
mucha gente que está influida por el marxismo dice: yo no quiero saber nada de la bolsa porque eso es no solo un casino, sino donde los capitalistas se reparten los frutos de la explotación del trabajo. Entonces, claro, si ya de entrada te vetas invertir en bolsa o invertir en inmuebles, yo solo voy a invertir en inmuebles si es para dar alquiler social a muy baja remuneración. O con muy baja rentabilidad sobre el capital invertido, o no me voy ni siquiera a preocupar por la rentabilidad sobre el capital invertido. Claro, todo eso son decisiones financieras malas que te descapitalizan. Y eso viene, o en parte viene, de esa visión marxista de que dar financiación es apropiarse del valor que a través del trabajo generan otros. Entonces, entender primero que esa financiación dada a proyectos productivos es la base del crecimiento de la sociedad a largo plazo, y luego entender cómo tú al contribuir a generar esa riqueza para el conjunto de la sociedad, obviamente también te vas a capitalizar porque vas a tener una porción de esa riqueza. Contribuyes a generar más riqueza de la que te apropias, pero te apropias obviamente de una porción de esa riqueza que contribuyes a generar. Y eso te permite ir obteniendo rentas que no están directamente vinculadas a tu trabajo, lo cual tiene varias ventajas, obviamente. Una es que diversificas tus fuentes de ingresos, de tal manera que si te quedas desempleado puedes tener un colchón en forma de otros ingresos, o incluso de propiedad patrimonial que puedes liquidar o que puedes usar incluso como colateral para obtener un crédito e ir tirando mientras obtienes nuevas fuentes salariales. O si ya tienes incluso rentas del capital de suficiente cuantía, puedes reducir la carga de trabajo porque ya no tienes tanta dependencia de tus ingresos salariales y puedes dedicarte a otras actividades productivas o contemplativas a las que no te podrías dedicar cuando solo tienes tu ingreso salarial, y por tanto tienes que estar mayormente focalizado en desarrollar ese trabajo. Y luego te dan una independencia frente a las dádivas del poder político, que eso creo que también es importante interiorizarlo. Es decir, una persona cuya subsistencia dependa de lo que le dé un político es una persona subordinada al poder político, porque es una persona que, para poder desplegar sus proyectos de vida, o acepta unas situaciones de pobreza o tiene que plegarse a lo que el político le diga o le deje de decir, o sea, una persona que sí o sí va a tener que defender el statu quo existente, porque de ese statu quo existente es de donde obtendrá la mayor parte de sus ingresos, ¿no? Entonces, el patrimonio personal te da, el término no me termina de gustar, pero para entendernos, libertad financiera, ¿no? Te da libertad financiera autonomía financiera, creo que es un término más correcto, te da autonomía financiera para poder desarrollarte, y para poder desarrollarte no a expensas de los demás, sino ayudando a los demás, generando riqueza en el conjunto de la economía. Me parece muy importante este término, incluso le podemos quitar la palabra financiera porque lo que te da es libertad para tomar mejores decisiones, para movilizarte. Al final hay distintos activos para poder invertir. Están las acciones, que puedes invertir fácilmente con fondos indexados, que te facilitan mucho el trabajo, la renta fija, el oro, los inmuebles, Bitcoin. No vamos a profundizar en este podcast de todos los temas, pero sí que, viendo el otro día una charla de Ray Dalio, que es un billonario americano que tiene uno de los hedge funds más grandes del mundo, hablaba de cuando los imperios van decayendo, ¿no? Pues cómo surgen problemáticas como las que estamos comentando y cómo es más fácil que incluso pueda llegar a haber conflictos sociales y entre las distintas poblaciones, derivada que si la gente no percibe que va a ir mejor, empieza a haber enfrentamientos para proteger lo poco que tienen, ¿no? Y se puede generar este tipo de enfrentamientos. Y decía una cosa que a mí me pareció muy importante e interesante, y era que era importante tener una parte del patrimonio en un activo que fuese fácilmente movible, para, llegados al punto en el que, donde tú estás, que puedes estar muy bien, muy arraigado y muy feliz, las cosas se pongan difíciles, puedas marcharte, ¿no? Históricamente esto había sido el oro, ahora tenemos alternativas como Bitcoin, que hablaremos, pero hablando un poquito más de oro, es interesante lo que hemos visto en estos últimos 25 años, porque un activo que a priori no parece productivo, ¿no? Ha sido comparado con los fondos indexados grandes como el SP500 o MSCI World o la inversión en vivienda, el activo más rentable de los últimos 25 años en la historia reciente de este siglo, quitando Bitcoin, que nació más tarde. Entonces, ¿cómo lo ves tú, no? ¿Por qué la sociedad está dando ahora tanto valor y tanto reconocimiento y tanta presión compradora en el oro? Claro, esto es llamativo, ¿no? Porque un poco por regresar a la perspectiva, si lo queremos, marxista, según la cual pues dar financiación o invertir parte de tu ahorro
en acciones, en bonos, en inmuebles, es una forma de sustraer el valor generado por el trabajo ajeno. En cambio, claro, desde esa visión marxista, invertir en oro, pues no le estarías robando el valor que genera a nadie, porque es un activo que no canaliza financiación hacia nadie, ¿no? Entonces, desde esa visión podría parecer como más social invertir en oro que invertir en bolsa o que invertir en bonos o que invertir en inmuebles, porque de alguna manera es, bueno, yo compro una mercancía y la atesoro, ¿no? Y no me meto a comprar la fuerza de trabajo de nadie ni a obtener parte de esa plusvalía. Sin embargo, es justo al revés. Es decir, el oro es justamente porque no canaliza financiación hacia nada, es un termómetro de la desconfianza que existe entre los activos financieros que hay dentro de una sociedad, ya sean los activos financieros estatales como también los activos financieros privados. Cuando inviertes en acciones, cuando inviertes en bonos, incluso cuando inviertes en deuda pública, muchísimo más discutible, pero bueno, incluso en teoría ahí, lo que estás haciendo es ligar o coaligar tu destino financiero al de los proyectos que estás contribuyendo a financiar dentro de esa sociedad. Es decir, estás exponiendo tu patrimonio a la marcha de la economía o del sistema económico al que tú le estás dando financiación. Y estás contribuyendo a que ese sistema económico crezca, se desarrolle, mejore. También puedes estar financiando malos proyectos y ahí te estarás equivocando. Entonces, como no generas riqueza, tú te arruinarás, ¿no? En cambio, cuando uno invierte en oro, es como decir, yo de aquí me salgo. Yo quiero invertir en algo que me desligue de este sistema porque no me fío de él. Y por tanto no quiero tener una exposición patrimonial a ese sistema. Ni quiero contribuir a que el sistema que está hoy, ahora veremos que puede tener un valor futuro, una importancia futura, pero no quiero contribuir a seguir alimentando financieramente el sistema económico que está hoy. Entonces me quedo en oro y eso de entrada funciona como un seguro. Si todo esto se viene abajo, yo aún así voy a conservar parte de mi patrimonio, de mi riqueza en oro, que va a ser valioso porque si todo eso se viene abajo, incluyendo sobre todo la moneda estatal, vamos a necesitar de activos alternativos para hacer intercambios. Y ahí es donde el oro, claro, jugaría un papel potencialmente, ¿no? Si una economía, un sistema económico, un sistema monetario se viene abajo, de reconstrucción, de remonetización de la economía a través de activos que no dependen del crédito de nadie, como la moneda estatal, y que permiten pues, volver a reorganizar los patrones de intercambio, los patrones de producción. Es decir, que de alguna manera invertir en oro es, por un lado, un seguro, sí, pero es sobre todo una apuesta a que va a haber cierta catástrofe social que vas a contribuir a recomponer o a reconstruir cuando se venga abajo las estructuras políticas o económicas existentes, reintroduciendo el oro en la economía. Es decir, que atesoro oro y lo guardo especulativamente si lo queremos, para cuando el orden social se venga abajo y lo saque con la expectativa de reconstruir un nuevo orden social. Por tanto, tampoco es que te desligues del todo, ¿no? Porque, claro, quien invierte en oro con la expectativa de utilizarlo en algún momento lo va a reintroducir en la sociedad. Pero hoy por hoy sí te desvinculas del orden social existente. Entonces, yo no creo que sea una buena señal, desde luego, que el oro esté aumentando, ya no en términos nominales, que eso es inevitable, claro, a largo plazo, sino en términos reales, tanto de precio, porque es un termómetro de creciente desconfianza, ya sea en los pasivos estatales o incluso en los pasivos privados. Pero eso es lo que ha sucedido. El crédito, sobre todo de determinados estados en el ámbito internacional, se ha deteriorado mucho. No en sus áreas de influencia, es decir, la deuda pública americana en Estados Unidos, incluso en Europa, pues sigue teniendo muy buena consideración, pero ya tiene bastante peor consideración en China o en Rusia, donde son conscientes de que es una deuda que Estados Unidos impagará o les impagará en parte o les congelará si geopolíticamente conviene hacerlo, ¿no? Porque eso ya lo vimos que sucedió con las reservas en dólares y euros que tenía Rusia en el año 2022 cuando invadió Ucrania. Entonces, eso significa que esa parte del mundo está desconfiando, tiene mayor desconfianza en Estados Unidos y, por tanto, sus bancos centrales tiene sentido que inviertan en activos
que no estén canalizando financiación hacia la economía estadounidense, que no estén, por tanto, contribuyendo a hacer crecer la economía estadounidense, sino que sean activos que no son el pasivo de nadie más, como por ejemplo el oro. Quizá en algún momento se llegue a la inversión en Bitcoin, no lo sabemos. No parece que hoy esos estados estén muy motivados, de hecho, más bien tienden a perseguir Bitcoin más que otra cosa, pero bueno, podría llegar a jugar ese mismo papel de cara a los bancos centrales extranjeros frente a bancos centrales occidentales. Y luego la demanda privada pues está muy influida por ese creciente peso de la deuda pública. He dicho antes que la credibilidad de la deuda pública estadounidense más o menos se mantiene, eso es verdad, sigue siendo el activo libre de riesgo, pero las expectativas de inflación están ahí. Es decir, que los tipos de interés nominales, a pesar de las fuertes reducciones de tipos que han practicado los bancos centrales, hayan mostrado resistencia a bajar. En Europa no han bajado, a pesar de que los tipos han bajado, los tipos a corto plazo han bajado 2 puntos porcentuales, en Reino Unido algo parecido. En Estados Unidos se han ajustado un poco a la baja con respecto al nivel al que estaban, pero aún así no tienen un perfil de caída muy pronunciado. Claro, eso es lo que te está indicando es toda esta deuda que estamos acumulando, todos estos déficits públicos que suponen nueva acumulación de deuda, ¿cómo se van a pagar? ¿Se van a pagar con equilibrio fiscal? ¿Se van a pagar con refinanciación a largo plazo ilimitada? ¿O en algún momento se van a pagar con inflación? Y si creemos que se van a pagar en parte, no digo al 100%, pero en parte se van a pagar con inflación, pues eso ya lo incorporamos al coste nominal de colocar esa deuda pública para protegernos a la hora de comprarla. Y de ahí que los tipos de interés pues no estén bajando todo lo que cabría esperar que bajaran si las expectativas de inflación fueran más bajas. Al final invertir en oro es muy sencillo. La gente, yo creo, también entiende muy bien, porque ha visto con los abuelitos, con los bisabuelos, cómo el oro ha ido manteniendo el poder adquisitivo y ha sobrevivido a las distintas divisas de todos los estados. Y eso yo creo que también permite que la sociedad, ¿no?, en momentos como este pueda recurrir más fácilmente a proteger parte de su patrimonio de esta manera. Una de las opciones de invertir en oro, aparte del oro físico, pues son los ETFs, que Trade Republic, que es el sponsor de este podcast, pues permite invertir en ellos desde muy poquito dinero y facilitando mucho la inversión a largo plazo. Al final yo creo que también el oro, como tú has explicado muy bien, lo que está marcando es, ¿no?, un freno en la globalización y una creciente desconfianza entre los bloques geopolíticos o económicos, ¿no?, de Occidente y de Oriente, con China, Rusia, Irán, Corea del Norte. Esto a mí me preocupa en el sentido de, oye, esta creciente desconfianza puede frenar un mercado libre global que ponga en riesgo el crecimiento de la economía mundial. Sí, bueno, eso en parte es claro que está sucediendo. La guerra comercial de Donald Trump es un indicio o un síntoma muy claro de esa fragmentación creciente de los flujos comerciales y de los flujos de inversión, que no perdamos de vista que van de la mano. Es decir, cuando Donald Trump se queja del déficit comercial de los Estados Unidos, se está quejando del superávit financiero, del superávit de financiación que recibe la economía estadounidense del resto del mundo. Estados Unidos recibe más financiación que la que proporciona el resto del mundo y eso se plasma en un déficit por cuenta corriente que hace compras al resto del mundo en mayor medida que los pagos que efectúa el resto del mundo, ¿no? Que recibe del resto del mundo. Entonces, claro, sí, estamos ante una fragmentación muy clara de los intercambios comerciales, de la integración financiera y económica entre bloques, porque, claro, aunque tú mantengas circunstancialmente ciertos intercambios, sabes que a largo plazo, o no sabes, mejor dicho, si puedes confiar en ellos, si puedes volverte dependiente de ellos, porque en algún momento te los pueden cortar. Entonces, ahí, pues claro, se alimentan discursos geopolíticos que, de nuevo, un poco ligando lo que decíamos antes, en una situación donde la economía no se viera frenada por esos riesgos de fragmentación, no tendrían sentido, pero que cuando ya los introduces sí tienen sentido y movimientos en el margen a lo mejor te son disfuncionales. Claro, China. Pues China hasta hace no muchos años confiaba en poder depender sus cadenas de suministro de ciertos inputs producidos en los Estados Unidos. Ahora, y también Estados Unidos de China, ahora la desconfianza se ha arraigado y entonces, claro, cobra pleno sentido decir, oye, pues necesitamos autoabastecernos, porque si los chips se fabrican fuera de China y a mí me pueden cortar el acceso a los chips, pues los voy a tener que fabricar dentro de China, que no es lo ideal,
Pero es que una vez hemos abierto el melón de que las reglas comerciales son volátiles o son arbitrarias en función de quién gobierne cada estado y de los intereses que ese gobernante tenga para con su economía, pues claro, si ya abrimos el melón de que el mundo no va a estar integrado comercialmente, pues entonces lo vamos a desintegrar todavía más por mera precaución, por reducir interdependencias, porque la gente no se cree, o los políticos, cuando digo la gente, las élites políticas no se creen o no aceptan la irreversibilidad de esas interdependencias. Entonces sí, vamos a una fragmentación, previsiblemente por bloques, es decir, creo que en Europa todavía no estamos en el punto de querer separarnos económicamente de los Estados Unidos. Ha habido un incremento de la desconfianza, porque claro, ha habido una negociación muy dura y en última instancia perjudicial para Europa, pero no hay no hay una voluntad de decir, oye, son economías separadas, vamos a buscar autoabastecimiento porque no nos fiamos de que Estados Unidos en algún momento no nos corte el suministro. Creo que no estamos en ese punto. China sí lo está, Rusia por supuesto lo está, la India tiene razones también para estarlo, y todo eso pues facilita políticas nacionalistas de autoabastecimiento económico. También Estados Unidos con respecto a China, claro. Ellos mismos dicen, no, las industrias estratégicas no podemos dejar que estén fuera de Estados Unidos. Este mensaje en ocasiones es muy demagogo, porque cuando hablan de industrias estratégicas lo que quieren decir es vamos a proteger a nuestras élites industriales que no pueden competir con las extranjeras y por tanto nos vamos aquí a armar el argumento de que necesitamos autonomía geoestratégica, cuando en realidad es regar con dinero público o privado vía regulaciones a los empresarios del sector. Pero ya digo, en el mundo en el que estamos de fragmentación comercial, muchos de estos discursos dentro de ese mundo sí pueden tener sentido, porque claro, si China te corta el suministro o Estados Unidos lo corta, pues vas a necesitar industria propia cuyo suministro no te puedan cortar. Sí, tema de los aranceles es un buen melón, que al final es claro que son impuestos al consumidor y, como tú muy bien dices, ¿no? Pues fomentar y a la empresa, no solo al consumidor, porque pensemos que más de la mitad de todas las importaciones de Estados Unidos son importaciones de inputs, con lo cual, claro, el consumidor, digámoslo así, el comprador, es una empresa. Entonces, claro, con los aranceles lo iremos viendo, ¿no? Cuando tengamos análisis más rigurosos, pero lo que estamos viendo de momento es que es verdad, no hay una traslación muy fuerte a precios internos, pero claro, no porque, como decía Trump y siguen diciendo los trumpistas, el arancel se lo hayan comido los vendedores extranjeros. Porque si uno mira la evolución de los precios a la importación antes de aranceles, no han bajado. Entonces, claro, si tú subes aranceles y el precio al que vendes es el mismo, el precio que paga el de dentro es el precio antes de aranceles más el incremento de arancel. Claro, si el precio que paga el consumidor no ha subido, el precio que recibe el exportador no ha bajado, ¿quién se está comiendo el arancel? Pues la empresa importadora estadounidense. Entonces, eso equivale a una subida del impuesto sobre beneficios, del impuesto sobre sociedades. Paradójicamente, Trump, una de sus reivindicaciones fiscales más potentes fue vamos a bajar el impuesto sobre sociedades, y en la práctica ha subido el impuesto sobre sociedades a las empresas que tienen parte de su modelo de negocio externalizado al resto del mundo. Quizás sea algo deliberado, quizás sea una especie de rebaja discriminatoria del impuesto sobre sociedades, ¿no? A las empresas que tenéis más peso de vuestro negocio dentro de los Estados Unidos os lo bajo, y a las que tenéis parte de vuestro peso en el extranjero os lo incremento para que tengáis el incentivo a volcaros internamente. Pero en cualquier caso, lo que está claro es que la subida arancelaria hoy por hoy ha sido sobre todo una subida de impuestos a las empresas. Volviendo al tema Argentina y Milei, yo creo que está siendo una época súper interesante, ¿no? Para todos los que estamos convencidos de que hay que ir hacia un mundo más liberalizado, con menos regulación, con menos peso del Estado. Y Milei afronta un reto en modo ultra difícil, porque, claro, el terreno de juego en el que estaba totalmente embarrado con 1.000 millones de trampas, ¿no? Hasta UNICEF ha reconocido que se ha reducido la pobreza infantil en Argentina, pero en cambio en estas últimas elecciones las han perdido estrepitosamente en una región concreta argentina, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué está pasando? Y si es porque la situación no mejora, porque la gente no percibe que la situación mejore, aunque realmente vaya a mejor, o qué es lo que está ocurriendo para ver lo que ha ocurrido. Yo creo que se han mezclado varios asuntos, ¿no?
los últimos meses de gobierno de Milei han sido política y económicamente muy malos. Políticamente porque se han aireado sospechas, no sé hasta qué punto fundadas, pero en cualquier caso sospechas que no se han despejado en absoluto, de corrupción, además en lo más profundo del gobierno. Es decir, son sospechas que mancillan a la hermana de Milei y son sospechas que no se han despejado, no se han dado explicaciones, no ha habido ninguna narrativa que contrarreste. Pues bueno, a lo mejor son manipulaciones, pero claro, si colocas en la esfera pública un argumento manipulado y no hay réplica, pues ese es el discurso que queda. ¿Por qué no se ha contestado? Bueno, yo creo que es un fallo de comunicación política, pero bueno, también hay que entender que, claro, no sabes a qué tienes que contestar o no sabes exactamente a qué te puedes llegar a enfrentar. ¿Por qué? Porque se han ido filtrando audios, pero no se han filtrado todos los audios. Entonces, eso es como decirte, oye, defiéndete de lo que he presentado hasta el momento, exponiéndote a que los argumentos que ofrezcas, tú no tienes toda la información, luego se vean en parte desmentidos o criticados por nuevos audios que sacaré más adelante. Entonces, yo creo que ha habido una estrategia de esperémonos a tener toda la información para poder responder. Pero claro, los que filtran la información también la dosifican para hacer el mayor daño posible, entonces te han llevado a la parálisis discursiva. Este es el mejor escenario. Claro, el peor escenario sería que sean directamente corruptos y que no tengan nada que argumentar de fondo. Pero incluso poniéndonos en el buen escenario de que sean manipulaciones, pues claro, si tú no articulas discurso por prudencia, pues los otros te comen el terreno discursivo y se genera la imagen de que eres corrupto, lo seas o no. Quizá lo sean, ¿eh? Yo no descarto que nadie, especialmente nadie que se meta en política, se corrompa. Pero es verdad que no hay, de momento, nadie imputado. Entonces estamos en una etapa muy preliminar de esa investigación criminal. Es decir, en España, incluso cuando tienes a alguien sentado en el banquillo, se sigue dudando de si hay lawfare, no hay lawfare, de si es corrupto o no es corrupto. Aquí ni siquiera tenemos a nadie formalmente investigado. Desde luego nadie del entorno más cercano de Milei. Creo que hay que investigarlo, creo que hay que profundizar en la transparencia para que nos aclaren qué ha pasado, pero bueno, también mantengamos una cierta prudencia hasta que al menos haya algún indicio judicial más fundamentado, ¿no? Pero bueno, ese discurso de corrupción, especialmente en una época de recortes, es muy doloroso para la población, porque claro, a la población le estás pidiendo sacrificios en materia de gasto, un poco lo que mencionábamos antes de, oye, esto te puede perjudicar a corto plazo, pero a largo plazo te beneficiará, pero claro, al mismo tiempo lo que reciben es la sensación de que tú no te estás sacrificando, sino que te estás aprovechando de sus sacrificios. Y eso pues genera obviamente daño. Y luego económicamente, el primer año de Milei fue, primer año, 2024, fue mucho mejor de lo esperado. 2025 ha sido bastante peor de lo que se esperaba. ¿Por qué ha sido bastante peor? Porque primero hubo un cambio en el régimen cambiario, valga la redundancia. En abril se levantó el cepo y se modificó el esquema cambiario y eso te llevó a que marzo fuera un mes muy malo porque, claro, no era un cambio programado. Ni siquiera se sabía que iba a haber cambios, se sospechaba, pero no se sabía. Entonces, mucha incertidumbre sobre cuáles van a ser las nuevas reglas de juego, se paraliza todo, hay especulación cambiaria porque va a haber más o menos depreciación y bueno, cuando en abril lo estableces, el nuevo régimen cambiario, eso te genera una etapa de unos meses de cierta estabilidad y de cierto relanzamiento, pero ya a partir de junio y sobre todo julio, conforme se va acercando la fecha electoral, claro, ahí hay un problema y es desconfianza estructural en la oposición argentina. Y esto lo vimos muy claramente en el año 2019, cuando el peronismo gana las primarias, las PASO en agosto, la bolsa argentina queda un 50%. Es como decir, oye, ¿qué catástrofe esperáis que suceda? Bueno, la que sucedió, ¿no? O sea, es una expectativa que desde luego se terminó cumpliendo. Y ahora hay mucho miedo de que el peronismo regrese al poder. Entonces, ese miedo en que se traduce en una caída de la demanda de activos argentinos. Yo, por si acaso, me voy fuera del peso, me voy fuera de la bolsa, me voy fuera de los bonos y eso te genera pues, una depreciación del peso por caída de la demanda de pesos, una caída de la bolsa, una subida de la prima de riesgo, etc. Eso ya de por sí te daña la economía, te paraliza la inversión, te genera ruido en los mercados financieros, te encarece el coste de financiación, te deprecia la moneda y por tanto te puede reinsuflar inflación cuando tu principal baza electoral era que habías controlado la inflación. Pero claro,
yo creo que ahí la decisión que toma el gobierno de Milei, que es una decisión política, de política económica, si queremos, pero sobre todo política, yo no tenía muy claro si era políticamente acertada o no, pero la decisión que toman es, electoralmente, hemos de priorizar que la inflación no suba. La caída de la demanda de activos argentinos por motivos preelectorales, entre otras cosas, te induce un cierto aumento de la inflación. Tampoco estamos hablando de regresar ni muchísimo menos a lo que había, pero si tenías la inflación en el 2, pues a lo mejor se te iba al 3, al 4. Y, claro, principal baza electoral, control de la inflación. No podemos permitir que antes de las elecciones el peronismo nos estropee nuestra principal baza electoral. Claro, si se te cae la demanda de dinero, ¿cómo puedes evitar que te aumente la inflación? Pues con un apretón monetario muy grande. Es decir, hay una restricción de la oferta monetaria efectiva dentro de la Argentina muy fuerte. Se suben los encajes bancarios, es decir, se les exigen a los bancos que tengan más coeficiente de reserva frente a sus depósitos, lo cual te estrangula la concesión de crédito y te encarece el poco crédito disponible. Se elevan los tipos de interés a los que se coloca la deuda pública para absorber pesos. Hubo emisiones de deuda pública que únicamente tenían como objetivo no financiar gastos, no refinanciar deuda, sino absorber el exceso de pesos que había en circulación como consecuencia de la caída de la demanda. También se establecen intervenciones que, bueno, no considero que sean en sí mismas criticables porque es gestión de política monetaria, pero obviamente puede ser una mala gestión de la política monetaria. Eso sí, dirigidas a evitar la depreciación del peso, pues venta de dólares futuros, cierta venta de reservas de dólares del tesoro. Entonces, con eso han conseguido controlar la inflación. Es verdaderamente espectacular que con la fuerte caída de la demanda de pesos y de activos argentinos, en julio y en agosto, la inflación no se te haya disparado en absoluto, al contrario, se ha estabilizado y en septiembre parece que puede seguir cayendo. Pero el coste económico que eso ha tenido ha sido, ya veremos si en términos trimestrales o semestrales, pero desde luego en términos mensuales, una recesión, una mini recesión en la economía argentina. Entonces, esa recesión ha golpeado especialmente fuerte a sectores comerciales e industriales que son potentes en la provincia de Buenos Aires. Ha perjudicado menos al campo, por ejemplo, pero claro, el campo no es crucial o no directamente crucial en la provincia. Y si uno mira, esto era algo que algunos anticipaban, ¿no? Algunos dicen que el mejor predictor de resultados electorales es el índice de confianza económica de la Universidad Torcuato Di Tella. Si el índice está alto, te va a ir muy bien. Si está bajo, te va a ir mal. Y hasta junio, julio, principios de julio estaba muy alto y de repente en julio, finales de julio y agosto se te hunde. Entonces muchos dijeron, cuidado, que este hundimiento del índice de confianza económica puede anticipar un mal resultado electoral. Y efectivamente lo provocó. ¿Por qué? Pues ya digo, porque el gobierno decide priorizar en un contexto de caída de la demanda de dinero la lucha contra la inflación en lugar de vamos a aceptar una inflación algo más alta sin contraer la actividad económica. Y el resultado ha sido que esa contracción de la actividad económica de esos meses no ha sentado nada bien, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Claro, habría que haber visto, no tenemos el contrafactual, a lo mejor habrían perdido por más si se hubiese disparado la inflación. No creo. Pero en cualquier caso, esa contracción de la actividad económica no fue nada positiva electoralmente. Y esto, pues, bueno, es una especie de profecía autocumplida con la que creo que el peronismo juega hábilmente. Es decir, el peronismo, la dinámica es el riesgo de que nosotros lleguemos al poder genera que la economía con el gobierno actual vaya mal. Y al ir mal, eso alimenta el descontento e incrementa la probabilidad de que lleguemos al poder. Y a mayor probabilidad de que lleguemos al poder, peor le va a la economía, más se hunde la bolsa, más sube la prima de riesgo, más se deprecia el peso y, por tanto, más aumentan nuestras expectativas electorales. Y en esa estamos también ahora mismo, ¿no? Es decir, la mayor probabilidad de que el peronismo llegue al poder después de las elecciones provinciales de Buenos Aires, pues te ha hundido la bolsa argentina aún más, te ha disparado aún más la prima de riesgo y eso que la población podría decir, oye, esto nos está mandando la señal de que si ganan estos es un desastre. Pues refugiémonos en un gobierno que a lo mejor no nos entusiasma por algunas cosas, pero que es mucho menos malo que lo que está por llegar. Pues parece que no. Parece que gran parte de la población argentina dice, bueno, pues el plan del gobierno ha fracasado, vamos a darles otra oportunidad a los peronistas que nos han arruinado cada vez que han llegado al poder. Bueno, pues es una dinámica que hasta que no se corte va a seguir dañando la economía argentina, porque si cada ciclo electoral, cada 2 años, esta dinámica se va a repetir, pues ¿qué perspectiva de inversión a largo plazo puedes tener en ese país? Claro. Muy difícil.
Ya vamos a ir terminando, Juan Ramón. Me gustaría hacerte una pregunta, ¿no? Así, que me viene fruto de la reflexión personal. Y es que yo no veo que haya mucho defensor de las ideas liberales en política en España y en general en Europa y probablemente en general a nivel internacional que al menos yo conozca, ¿no? Puede que las personas que son profundamente liberales sean personas que están más tranquilas, que no tienen ganas de líos, que están con su desarrollo de proyecto personal y entonces se sientan un poco más alejadas del poder porque te das cuenta que para tener ese poder hay que querer intervenir mucho en la vida de la gente. Sí, o sea, yo diría que en general el liberal es alguien que quiere ponerle límites al poder o que quiere que el poder esté limitado y que en consecuencia tampoco tiene ambición de poder, ¿no? Porque, claro, si alguien quiere limitar el poder no puede querer tener mucho poder, sería un poco contradictorio. El que quiere tener poder no quiere que le limiten el poder que puede querer tener, ¿no? Entonces, para entrar en política, lo crucial es tener ambición de poder, o al menos es el caso claramente mayoritario. Te ha de gustar mandar, ¿no? Y tener esa capacidad política de influencia. Entonces, a muchos liberales eso no les interesa. De hecho, muchos se enfocan más en la esfera privada, en desarrollar su propia vida, sus propias finanzas, que eso puede ser un error porque si desatiendes el país, no solo es que a ti te vaya mal, sino que también hay que plantearse tú para qué quieres construir un patrimonio personal. Vale, en primera instancia, para vivir bien, pero también muy probablemente para que tu descendencia viva bien. Entonces, ¿cuál va a ser el mejor activo que les puedas dejar a tus hijos o a tus nietos? ¿Un patrimonio personal propio cuantioso o un país en un país destrozado o un patrimonio personal menor pero en un país floreciente, ¿no? Entonces, claro, desentenderte de la situación general del país diciendo me enfoco en lo mío, que solo con lo mío ya prosperaré yo y los míos, pues puede ser equivocado, sobre todo si no te metes en los círculos de poder que te aseguran esa protección y ese privilegio que de nuevo a un liberal no le interesan y por tanto está fuera, ¿no? Entonces, ya digo, los liberales nos solemos enfocar más en la esfera privada, personal y menos en la pública, y eso deja vía libre a que en la esfera pública participen pues, las personas obsesionadas con el poder y con lograr el poder a cualquier precio y sin ningún tipo de escrúpulo moral, que esa es la dinámica además que se da en política. Además, si algún liberal intenta sacrificarse entrando en política, pues normalmente no tiene las herramientas, las aptitudes para competir eficazmente en ese terreno de juego, que es ese terreno de juego traicionero, de mentiras, de manipulaciones, de darlo todo por el poder, y por tanto termina siendo desplazado. Entonces también, si dices, oye, yo aquí me voy a sacrificar, imagina un liberal que diga, yo me voy a sacrificar 4 años y voy a entrar en política y voy a hacer cambios que creo que van a ser muy beneficiosos para el país. Pero dices, no, es que me voy a sacrificar 4 años para darme contra la pared porque voy a intentar entrar en política y no voy a conseguir nada. No solo porque la población muy probablemente no comparta mis ideas, sino también porque, aunque las compartiera, los políticos profesionales que tengo enfrente me van a destrozar porque ellos no tienen escrúpulos y yo sí, y por tanto pues voy a perder 4 años para nada, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que expulsa a los liberales de la política. Puede haber excepciones, puede haber gente que incluso crea que tiene un mandato divino o que tiene que sacrificar su vida para mejorar la sociedad desde una perspectiva liberal y meterse en política, pues dejando de lado su vida privada para lograr ese fin. Pero también eso puede ser peligroso porque, claro, una persona que tenga esa visión salvífica de la sociedad o mesiánica de yo soy el encargado de restablecer el orden liberal, pues hombre, pues luego puede empezar a... O sea, es una persona potencialmente no con los pies en el suelo y que puede terminar también pues haciendo componendas políticas para lograr la que considera que es la misión de su vida de largo plazo, ¿no? Y de la que no se puede separar, ¿no? Porque ese es otro problema. Cuando al final tu identidad personal la fusionas con tu identidad política, claro, no vas a renunciar a ti mismo renunciando a la política, entonces haces sacrificios políticos renunciando a parte de los que decías que eran tus principios. Entonces, sí, es una situación difícil si la expectativa es que los liberales lleguen al poder y hagan cambios, yo creo que es una expectativa poco realista. Otra cosa es, bueno, tratar de, desde fuera de la política,
generar cambios en la mentalidad social, en la visión que tienen los individuos o los ciudadanos sobre determinados asuntos públicos, y a partir de esos cambios, pues probablemente ver ciertos movimientos en el discurso político que algo sensible a esa visión es, porque tiene que captar su voto y por tanto alguna respuesta a las demandas sociales tiene que dar. Si esas demandas sociales son más liberales, pues habrá un escoramiento de la clase política algo más hacia el liberalismo, y si no, pues no, que es lo que tenemos ahora. Entonces, por ahí sí que veo una posibilidad de influir positivamente sin renunciar a ti mismo y sin que alguien deba tener una obsesión con el poder que lo lleve a meterse en política. Pero aún así, es verdad que al final combates con el ejército de Pancho Villa, ¿no? Quiero decir, hay muchos grupos económicos establecidos de interés que no les interesa muchas de las reformas que tú propones. Hay grupos sociales organizados, pensemos por ejemplo el colectivo de pensionistas cuando se moviliza, que no quiere ciertas reformas. Entonces, aunque tú persuadas a capas de la población, te vas a enfrentar a esos otros grupos que están mucho más movilizados y mucho más profesionalizados a la hora de contrarrestar tu discurso e influir en la esfera política. Entonces, bueno, es una batalla, si lo quieres, desigual, pero creo que es el terreno donde más naturalmente nos podemos mover muchos para intentar influir positivamente en la sociedad. No, y te lo agradecemos porque la labor que tú haces con tus redes, tus libros... O mucha otra gente, ¿eh? No... Sí, no, bueno, pero estás hoy aquí, Juan Ramón. Sí, entonces, bueno, eso sí. Creo que sí que tenemos mucha suerte de que hoy en día el acceso a tener tu propio medio de comunicación se ha democratizado, se ha facilitado, y cualquier persona desde su casa con cierto talento comunicativo, buenas ideas, puede acabar teniendo un altavoz muy grande, a veces incluso sin buenas ideas, pero creo que es positivo esto, ¿no? Quería acabar con una serie de preguntas rápidas. Sé que con todo el conocimiento que tienes en tu cabeza es muy difícil dar una respuesta concisa o al menos breve, pero vamos a intentarlo, ¿no? Para hacer preguntas que la gente quiera escuchar. La primera es si Trump es liberal. No. Perfecto. ¿Son los banqueros centrales independientes? Los hay más o menos independientes, absolutamente independientes, desde luego no. ¿Crees que estamos cerca de una recesión? Europa ha estado en una recesión. Estados Unidos parecía que no, pero bueno, conforme se van revisando las cifras de empleo ya no sabe uno qué pensar. ¿Estamos en democracia, en una tiranía del top más rico de la población o del top menos rico de la población? Depende. Yo creo que se reparte en áreas de influencia. Obviamente el top más rico tiene mucha influencia en muchísimos asuntos, que son asuntos más limitados y que les afectan a ellos más directamente, pero en las grandes partidas presupuestarias, obviamente, quien manda es la masa organizada. Esta pregunta nos la dejaron en Twitter y nos mencionaron justo hace unos días, y aprovechando la charla, pues quería meterla. Así que gracias por las sugerencias, como siempre. ¿Avanzamos hacia un mundo más liberal o más autoritario? Ahora mismo más autoritario, pero el futuro no está escrito y por tanto tampoco apostaría que esa sea la tendencia irreversible, ni mucho menos. Y la última pregunta me gustaría hacerte es: ¿cuál es la mejor pregunta que te ha hecho alguna vez un alumno en el ejercicio de la docencia? No lo sé. Quiero decir, cada día me hacen muchas preguntas, bueno, cada día o cada semana me hacen muchas preguntas y muchas muy buenas, entonces no te sabría decir una en concreto. No sé, una que es, no sé si la ha hecho un alumno o en entrevistas, es cuáles son los principales problemas del liberalismo, y creo que es una pregunta muy pertinente para reflexionar en general desde una óptica liberal o cualquier persona que tenga otra ideología, cuáles son los mayores problemas que tiene su ideología y tratar de responderla honestamente, porque solo así es posible mejorarla, y también, pues, si son problemas que no admiten solución, pues reconocer que ahí hay fallos irresolubles y, por tanto, buscar en ese punto concreto otro tipo de medidas. Quizá esta la podemos dejar para una siguiente charla, que espero volver a tenerte en el canal, Juan, porque ha sido un placer poder escuchar tu opinión, tu conocimiento y tu sabiduría, y esta es tu casa siempre que lo necesites. Así que mil gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias, un placer.